Economía y Sociedad, por Max Weber. 30. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 2. Las categorías sociológicas fundamentales de la vida económica. 8. Mercado. Debe llamarse situación de mercado de un objeto de cambio a la totalidad de las probabilidades de cambio del mismo contra dinero, que puedan ser conocidas por los partícipes en su orientación por la lucha de precios y de competencia. Mercabilidad es la medida de la frecuencia con que un objeto acostumbra a ser un objeto de cambio en el mercado. Libertad de mercado es el grado de autonomía de los partícipes particulares en la lucha de precios y de competencia. Regulación de mercado es, por el contrario, la situación en que está materialmente limitada por una ordenación efectiva la mercabilidad de posibles objetos de cambio o la libertad de mercado para posibles contratantes. Las regulaciones del mercado pueden estar condicionadas. 1. De modo tradicional, cuando por imperio del hábito se admiten ciertas limitaciones en el cambio o en las condiciones que lo determinan. 2. De modo convencional, por desaprobación social de la mercabilidad de determinadas utilidades o de la lucha de precios y de competencia para determinados objetos o para determinado círculo de personas. 3. De modo jurídico, por limitación legal efectiva del cambio o de la libertad de la lucha de precios y de competencia, en general, o para determinado círculo de personas o para determinados objetos de cambio. Esto en el sentido de influir sobre la situación de mercado de objetos de cambio, regulaciones de precios o en el sentido de la limitación de la posesión, adquisición o cambio de poderes de disposición sobre bienes a determinados círculos de personas, monopolio legalmente garantizado o limitaciones legales de la libertad de gestión económica. 4. De modo voluntario, por situación de intereses, o sea, regulación material del mercado subsistiendo la libertad formal. Tiene la tendencia a surgir cuando determinados intereses, por virtud de su probabilidad de hecho, total o aproximadamente exclusiva, de adquirir o poseer poderes de disposición sobre determinadas utilidades, situación de monopolio, están en posesión de influir con respecto a otros la situación de mercado por la eliminación efectiva de la libertad del mismo. Especialmente, y para tal fin, pueden crear convenios reguladores del mercado, monopolios voluntarios y cárteles de precios entre sí y eventualmente al mismo tiempo con la otra parte habitual en el cambio. 1. De situación de mercado solo puede hablarse de modo conveniente, no de modo necesario, en el caso del cambio en dinero, porque solo entonces es posible una expresión homogénea en cifras. Las probabilidades de trueque, naturales, se expresan mejor con este término. En el caso de existir el cambio típico en dinero, las distintas especies de objetos de cambio tuvieron y tienen mercabilidad, cosa que no vamos a tratar ahora con detalle, en grados sumamente distintos y variables. En el grado más elevado, los objetos de producción o consumo en masa, que pueden ser designados en general según clases. En grado mínimo, los objetos únicos de un deseo ocasional. Los medios de abastecimiento con periodos de consumo y uso repetidos y a largo plazo, y los medios de producción con periodos a largo plazo de empleo y rendimiento. Sobre todo, fundos utilizables en economía forestal o de cultivo, en grado mucho menor que los bienes de consumo cotidiano en situaciones de ser disfrutados o los bienes de producción que sirven a un consumo rápido o que son susceptibles de empleo por una sola vez o que dan un rendimiento inmediato. 2. El sentido económico racional de las regulaciones de mercado ha aumentado constantemente con el incremento de la libertad formal de mercado y con la universalidad de la mercabilidad. Las regulaciones de mercado primitivas estuvieron determinadas en parte de un modo tradicional y mágico, en parte por influencias del clan, estamentales, militares o políticos sociales, y en parte, por último, por las necesidades de los soberanos de la asociación. En todo caso, empero, dominadas por intereses que no estaban orientados por la tendencia hacia el máximo de las probabilidades de lucro o de abastecimiento de bienes, puramente racionales y de acuerdo con el mercado de los intereses en el mismo y a veces en colisión con estos. O 1. Excluían determinados objetos en forma duradera de la mercabilidad
como en las restricciones mágicas de clan o estamentales, por ejemplo, por motivos mágicos, tabú, por motivos de clan, bienes hereditarios, por motivos estamentales, el feudo, o temporalmente como en las regulaciones políticas tributarias, por ejemplo, para los cereales. O ligaban su venta a determinadas opciones o derechos de precedencia de parientes, miembros del estamento, de la guilda o gremio, conciudadanos, con precios máximos, por ejemplo, regulaciones de precios en tiempo de guerra, o con precios mínimos, por ejemplo, honorarios estamentales de magos, abogados, médicos, o dos, excluían a determinadas categorías de personas, nobleza, campesinos y artesanos en ciertas circunstancias, de la participación en el mercado en general o con relación a determinados objetos. O tres, limitaban por regulaciones de consumo, ordenaciones estamentales de consumo, racionamientos por motivos de economía de guerra o de política de precios, la libertad de mercado de los consumidores. O cuatro, limitaban la libertad de mercado de los concurrentes a él por motivos estamentales. Por ejemplo, en las profesiones liberales o de política de consumo o de política lucrativa o de política social. Política alimenticia de los gremios. O 5. Reservaban para el poder político monopolios de la corona o para sus concesionarios, típico en el monopolio precapitalista, el aprovechamiento de determinadas probabilidades económicas. De estas categorías de las regulaciones de mercado, la quinta es la más racional, siendo la menos racional la primera. O dicho de otra forma, la última es la que más fomenta la orientación de la gestión económica de las capas interesadas en compras y ventas de bienes en el mercado, por la situación del mismo. Y las otras impiden esa orientación de forma creciente a medida que remontamos la serie. Frente a estas regulaciones de mercado, estaban interesados en la libertad de mercado todos aquellos partícipes en el cambio que tenían un interés en que fuese lo más amplia posible la mercabilidad de los bienes, bien fueran interesados en la venta o en el consumo. Las regulaciones de mercado voluntarias aparecieron primero y continuaron luego acentuándose por parte de los interesados en la ganancia. En servicio de sus intereses monopólicos, pudieron regular tanto, 1. Las probabilidades de venta y compra, típico el monopolio mercantil, universalmente extendido, como 2. Las probabilidades de transporte, monopolio de ferrocarriles y de líneas de navegación, como 3. La fabricación de bienes, monopolio de producción, como 4. La concesión de créditos y financiamientos, monopolio bancario. Los dos últimos significan las más de las veces una regulación de la economía por parte de una asociación, y en contraposición con las primeras regulaciones de mercado de carácter irracional, una regulación planificada u orientada por la situación de mercado. Las regulaciones de mercado voluntarias provinieron por lo general, como es natural, de aquellos interesados cuyo prominente poder adquisitivo real sobre los medios de producción les permitía una explotación monopólica de la libertad formal de mercado. En cambio, las asociaciones voluntarias de los consumidores, uniones de consumidores, cooperativas de compra, provinieron por lo regular de los interesados económicamente más débiles y pudieron conseguir ciertos ahorros en el costo para los partícipes, pero en cambio solo consiguieron una regulación efectiva del mercado en casos aislados y localmente limitados.